Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con Vicky Dávila. Ella actualmente es precandidata presidencial a Colombia y adicionalmente ha sido una aliada fundamental para el pueblo venezolano porque durante más de 3 décadas de carrera profesional del periodismo ha justamente revelado la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y nos ha ayudado entonces también a elevar la voz de realmente los peligros que enfrentamos. Vicky, muchísimas gracias por estar aquí. Además, emocionados de que sea BPI TV el primer medio venezolano al que le das una entrevista. Gaby, un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y aquí estoy para que conversemos un poco cuando toda la vida, en estos últimos años, hemos simplemente querido que los venezolanos puedan regresar a su país. En Colombia nos ha tocado escuchar miles, millones de historias de venezolanos que tuvieron que cruzar la frontera huyendo del régimen de Nicolás Maduro o en su momento del régimen de Chávez, que también se empezó a tornar tan violento con los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces soñamos que Venezuela retome la democracia, que regrese esa democracia y que en Colombia no la perdamos, porque ahora nosotros somos los que estamos en el filo. Ojalá no pase nunca. Sí. Me encantaría profundizar en el tema de la candidatura, pero como nuestra audiencia es venezolana, necesita como que conocer tus posiciones con puntos que son fundamentales para nosotros, sobre todo el apoyo que tú podrías dar desde la presidencia. Hay un despliegue significativo en el Mar Caribe de militares estadounidenses que adicionalmente podríamos sumar una coalición internacional. ¿Tu posición al respecto, tomando en cuenta que hay posiciones encontradas? Mire, no, yo sí he sido muy clara y le he dicho incluso desde Colombia, y hoy lo digo desde aquí, desde los Estados Unidos: Trump, haz lo tuyo, por favor, que se acabe la narcodictadura de Nicolás Maduro, el cartel de los soles en Venezuela. A todos, a la región, a los venezolanos principalmente, a Colombia, a todos nos conviene que se caiga la narcodictadura, porque sería primero una gran oportunidad también para Colombia, para poder combatir a los grupos criminales que van y se esconden en Venezuela, pero que ya no es solamente que se esconden. Nicolás Maduro es el jefe del ELN en el Catatumbo y es el dueño del negocio de la cocaína en toda la frontera colombo-venezolana. Así que nosotros necesitamos tener esa oportunidad de combatir el crimen en la frontera, y eso solo lo podemos hacer si vuelve la democracia y si hay un gobierno normal en el vecino país, en Venezuela. Ahora, que Colombia se convierta en la despensa de la recuperación de Venezuela también es una gran oportunidad económica para los dos países, y reactivar los negocios. Es que es un sueño que espero se haga realidad. Entonces yo sí estoy de acuerdo y espero que cuando lleguemos, ganemos las elecciones y nos posesionemos el 7 de agosto del 26 se haya caído la dictadura. Pero si no se ha caído, vamos a ser unos grandes facilitadores para que esto finalmente se dé. Sí, primero centrándonos en el momento presente, hemos visto que muchas personas han puesto en duda todo el tema del narcotráfico y Nicolás Maduro. Y tú, a través de la revista Semana y en innumerables reportajes también en otros medios de comunicación, has denunciado la relación directa. Yo quiero que nos hables un poco de esos datos, porque tienen un significado particular, porque hasta los propios medios ponen en duda los dichos del gobierno americano. Pero, ¿cuáles medios? Bueno, medios internacionales han comenzado a decir, sin pruebas, se están haciendo estos operativos. Nicolás Maduro es un narcotraficante que está buscado por la justicia de los Estados Unidos. Su cabeza tiene precio, 50 millones de dólares. Si yo fuera venezolana, haría todo para entregarlo y para ganarme la recompensa. Porque la verdad es que Maduro es un narco probado. Y lo decimos nosotros que estamos ahí, al otro lado de la frontera, que lo hemos padecido, que estamos padeciendo esto incluso desde que empezaron las relaciones de Chávez con las FARC. Es que no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar todo lo que pasó cuando hubo el operativo contra Raúl Reyes, que era el llamado canciller de las FARC en territorio ecuatoriano, que vinieron los computadores de Raúl Reyes que contenían tantos secretos. Ahí está todo el secreto de cómo operaban criminalmente todas estas redes desde el chavismo, desde Venezuela, hacia Colombia, donde había una senadora en su momento, donde había otros que hoy incluso están aspirando
a la presidencia. Sí. Esos computadores nunca terminaron de ser procesados y judicializados. Pero lo cierto es que ahí decía todo eso. Y luego lo empezamos a ver también en el gobierno de Maduro, que ha sido un régimen autoritario, que además acaba de robarse las elecciones. Y esto lo hemos vivido nosotros. Las FARC se han escondido allá por siempre. Ahora son dizque las disidencias. Pero también el ELN. Antes Chávez tenía una estrecha relación con las FARC. Con el ELN había una pequeña distancia, si se quiere. Los preferidos eran los de las FARC entonces. Ahora, para Maduro, los preferidos son los del ELN. Y ha logrado ser la cabeza del ELN y del negocio del narcotráfico en la frontera. Entonces, quien diga lo contrario, pues quiere simplemente tapar el sol con un dedo. Yo no entiendo cómo puede haber alguien que defienda ese narcorrégimen, o es que les parece que Diosdado Cabello es un angelito de Dios, es un bandido, es un narco. Y lo único que debería ocurrir es que responda ante la justicia de los Estados Unidos y que sea extraditado. Sí, ahora, ¿cómo ves la posición de Gustavo Petro, que a fin de cuentas él obviamente está del lado de Nicolás Maduro, Totalmente. pero a veces juega a hablar de los presos políticos? ¿Crees que pero tiene los que cierta... le interesan a él. Sí, Los pero que le tiene interesan a él. presiones de Estados Unidos. Maduro ha dicho que Petro es su consejero. Uh-huh. Bueno, y desde mucho antes, Sí, él por formó eso, parte por eso. de Miren la lo que está estructura de permitido. Chávez. ¿Usted cree que lo del tal cuento de la zona binacional es porque es casual, porque coincidió con esto? No. El cuento de la zona binacional es peligrosísimo para Colombia, porque pone en juego nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional. Petro sabe, las autoridades en Colombia lo saben, no ahora, de siempre, que Maduro es el dueño de la cocaína en toda la zona de frontera. Sí, ahora, ¿cómo crees que está funcionando esa zona binacional? ¿Es más el anuncio que realmente, sobre todo porque los militares colombianos son institucionales? No se sabe qué se trae entre manos el gobierno de Colombia, qué planes tienen? Es que Petro es igual a Maduro, Petro es igual a Chávez. Ahora, los militares en algún momento pueden hacerle un parado a Gustavo. Ya le dijeron a Petro, fueron a la casa de Nariño y le dijeron que no estaban de acuerdo con todas esas ideas locas de que seamos un solo ejército, de que va a mandar 25.000 hombres a la frontera. Todo eso se lo dijeron los militares y al presidente colombiano le tocó aguantar un poquito porque la tropa colombiana no va a ir a defender a un narcodictador. Créame, no lo va a hacer. Sí. Ahora, ¿crees que Gustavo Petro pueda justamente tratar de avivar la llama? Sobre todo porque otros hechos de violencia y particularmente este operativo de Estados Unidos podría provocar que las elecciones se pospongan, se suspendan. ¿Él podría jugarse esa carta? Nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra, pero indudablemente el deseo en el corazón de Petro sería quedarse, sería violar la Constitución, sería someternos como ha hecho Maduro en su país, a lo mejor no hacer elecciones, diciendo que hay un decreto de conmoción interior. Todo eso se dice y se habla en el país y hay temor, incertidumbre, porque aunque las instituciones en Colombia funcionan, han funcionado, algunas a veces medio cojean un poquito, pero muchas instituciones han sido valientes en nuestro país. Estamos trabajando para que nada de eso pueda suceder. Ahora, ese contubernio de Petro con Maduro, sin lugar a dudas, es como litigar en pellejo propio. Porque de alguna forma Petro sabe que si él viola la Constitución, las Fuerzas Armadas de Colombia no lo van a permitir, porque las Fuerzas Armadas de Colombia no son narcos como en Venezuela. Claro, son institucionales. Son diferentes, son distintas. Por más de que las haya debilitado, que haya sacado a decenas de generales, allá también tenemos las reservas. Las reservas que, sin duda alguna, también estarían listas en un momento crítico. Y las Fuerzas Armadas de Colombia y las reservas de Colombia van a defender la Constitución y van a defender la institucionalidad y van a defender la democracia y van a defender a los colombianos. Créame que eso es así. Nuestras Fuerzas Armadas son heroicas, han puesto muchos muertos, han combatido el narcotráfico. Hoy los están matando, hoy los están asesinando, los terroristas, porque les cruzaron, les ataron las manos.
pero no van a ir a defender un narcorrégimen ni muertos. Sí, ahora Gustavo Petro necesita defender a Nicolás Maduro. Claro, y además, si cae Nicolás Maduro, Gustavo Petro está en problemas. pues por lo menos sería una gran advertencia para Petro. Pero incluso Por eso se para podrían nosotros es conocer muy muchos importante. otros secretos De adicionalmente, pronto, ¿no? uno no sabe. Mira, hay muchas cosas que se dicen. Hay una excongresista en Colombia que se llama Aida Merlano y ella tal vez sabe mucho de lo que pudo haber pasado o podría haber ocurrido en la campaña del 2022 Ujú. y qué relación podrían tener Maduro, Venezuela y Petro. Ella sabe muchas cosas, pero la han tenido presionada porque está detenida, todavía estuvo detenida en Venezuela Ujú. y fue allá donde estoy segura podría haber conocido muchas cosas. Entonces, todo está por saberse. Sí. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Tarde o temprano vamos a saber si todo lo que se dice es verdad. Has dicho que Trump haz lo tuyo. ¿Qué significa Trump haz lo Que lo tuyo? tumbe. Tú incluso Que lo tumbe. operaciones que lo tumbe, dentro que del lo territorio tumbe, venezolano. Que lo tumbe. Lo que sea necesario. Sí, porque es que el pueblo venezolano no puede seguir a merced de un narcorrégimen. Claro. Gaby, tú eres venezolana y lo sabes. Los venezolanos mayoritariamente lo que desean y ansían es que regrese la democracia, poder volver a ser libres, que no haya presos políticos, que no tengan temor porque el Estado los está vigilando permanentemente y los castiga si piensan de una manera distinta. Allá lo que hay es miseria, allá lo que hay es una crisis humanitaria que muchos no quieren ver. Allá no hay democracia, se robaron la democracia y se robaron las elecciones. Entonces, una persona demócrata como yo, lo único que quiere es que allá el pueblo venezolano sea liberado, lo tienen secuestrado los narcos. Entonces, claro, que caiga. ¿Y qué le dices a los que viven diciendo que el tema de la soberanía, hemos visto México ¿Pero con cuál esas soberanía si posiciones Maduro tibias? ya se robó la soberanía de la democracia venezolana? Se robó la democracia, se robó la soberanía, se robó las instituciones, se robó las Fuerzas Armadas, se robó todo. Es un criminal de lesa humanidad. Entonces, con ese hay que tener compasión. Entonces, le vamos a dar todas las garantías a Nicolás Maduro para que se quede ahí por el resto de la vida y no haya futuro para 1, 2, 3, 5, no sé cuántas generaciones. Queremos que sea Cuba, que pasen los 60 años y sigan ahí y sigan robándose todo Sí. y sigan destruyendo el país. No, ahí hay que tener firmeza, ahí hay que tener determinación. La democracia se defiende hasta con la vida y la libertad se defiende hasta con la vida. Ustedes han dado ejemplo de eso. María Corina Machado es una inspiración, es una luz. Y esa luz es la que tiene que brillar en Venezuela. Sí, en esa relación que tiene Nicolás Maduro con Gustavo Petro, nos hemos dado cuenta que en la última semana Nicolás Maduro anda diciendo son los colombianos los que tienen las mayores cifras, o sea, de alguna manera él traiciona a quien lo está protegiendo para tratar entonces de protegerse. No se Cuéntanos traicionan, de toda esa... No se traicionan, Gaby, sino que seguro, es parte del juego. Sí, claro. El otro día Maduro dijo que a Petro le iban a hacer un golpe y que entonces estaba participando de Estados Unidos y no sé qué. ¿Tú crees que todo eso es gratis? Eso es pague favores, hágale favores, pague favores, hágame favores. Entonces ahí, mire, para nosotros es una vergüenza mundial saber que Gustavo Petro no ha sido capaz de tener firmeza para combatir el AMPA en la frontera, para frenar el narcotráfico en la frontera, para hacer lo que toca. Pero es que piense que nosotros en Colombia estamos a puertas de la desertificación, lo que no nos pasaba hace... Desde Samper, creo. Sí, ¿no? desde el gobierno Samper, casi 30 años. No nos pasaba desde entonces. Así que yo desconfío tremendamente de Petro, como hay que desconfiar de Maduro. Sí, pronto voy a hablar de ese tema de la desertificación, pero para cerrar un poco el tema del cartel de los soles y todo eso, la Unión Europea sigue dando algunos pasos para decretar como cartel terrorista al cartel de los soles e incluyen, por lo menos los eurodiputados piden el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC. Todos son terroristas. Y deberían Pregúntese ser... más bien por qué el gobierno Petro no declara terrorista el cartel de los soles. ¿Por qué? Claro, para proteger a Maduro. Lo que ha dicho es que no existe.
Eso es ayudar a Maduro. Y salir en un pronunciamiento internacional cuando estuvo esta semana, hace unos días en Brasil, diciendo que no se podía permitir una intervención en Venezuela, que todos éramos uno. No, no, no. Uno no es uno cuando se trata de un criminal de lesa humanidad. Eso no se defiende. Hay que estar del lado del pueblo, del lado de los ciudadanos que han estado oprimidos no un año, no dos, décadas. Sí. Ya es justo, ya basta. Sí, Vicky, hablas de la desertificación y de alguna manera esa relación tan peligrosa entre ellos dos los está poniendo en riesgo. Háblanos de esos riesgos. Podría ser tan pronto como la semana que viene que se conozca. El lunes esta vence el noticia. plazo, Sí. o sea que de aquí al lunes vamos a saber si desertifican a Colombia. Mucho me temo que nos van a desertificar. Realmente el gobierno ¿Tú crees que ya es una Colombia, decisión tomada a pesar de las reuniones que se han hecho? Yo creo que sí, ojalá llegáramos a un punto intermedio donde hubiera una desertificación que sea una alerta que permita que el nuevo gobierno se comprometa en la lucha contra Porque el después es narcotráfico. muy difícil revertir la medida, ¿verdad? Claro, y vendrían sanciones para la banca colombiana, vendrían sanciones para Los las créditos, empresas, todo, ¿no? todo el tema de créditos, el tema de pérdida de empleos, las exportaciones. O sea, realmente sería una catástrofe para Colombia en un momento crucial cuando solo nos faltan 8 meses para la primera vuelta presidencial. Entonces eso sí, es importante desde Estados Unidos decirle al gobierno del presidente Donald Trump que por favor acompañe a los colombianos, que no nos abandonen, que no nos dejen solos, que nos ayuden a vigilar, que nos sirvan de garantes para que haya elecciones libres y democráticas, que no permita que una desertificación con sanciones lleve a que el gobierno Petro y su candidato, si es que va a dejar un heredero, porque al final yo creo que le encantaría es quedarse él, Sí. y vamos a saber que no lo hizo solo el día que lo veamos salir de la Casa de Nariño el 7 de agosto del 26, que es el día que se le vence, es el día de Pero su tú sientes vencimiento. que él podría revertir la ley. Le fascinaría. Vamos a ver, porque eso sí no lo va a poder hacer. No vamos a permitir que haga eso. Las Fuerzas Armadas de Colombia no van a permitir que Petro se salte la Constitución. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Entonces, sí es importante que no vengan sanciones. Claro. Faltan 8 meses. Por favor, no. Por favor, no. Pues se nos daña más la economía, que ya tiene problemas. Tenemos problemas de desempleo. Tenemos 6 millones de personas que no comen las 3 comidas al día. 11 millones de pobres en una pobreza compleja, donde comen pero comen muy mal y no tienen ninguna oportunidad. Ahí es que tenemos que entrar a luchar. Así que nosotros estamos enviándole un mensaje al gobierno de los Estados Unidos. Entendemos que este gobierno que tenemos hoy en Colombia no ha luchado contra el narcotráfico, es verdad. Sí. Motivos sí hay. No solo no ha luchado contra el narcotráfico, abandonó la erradicación, no hay fumigación. Por el otro lado se dedicaron dizque a la interdicción como para distraer, porque cuando cogen 10 toneladas salen 100. Eso está probado. Sí. Yo incluso quería tu opinión particular sobre las cifras de la ONU. Solamente una cosa, y además de todo, se ha aliado de alguna manera con los narcos. Se sube a la tarima con los narcos en Colombia, el presidente de Colombia. Además, hay en el Congreso un proyecto que busca que los que están en las cárceles pagando penas queden libres. Ahí hay un contubernio que es muy, muy peligroso y es simplemente cocaína pura. Sí, las cifras de la ONU colocan a Colombia como el principal productor del mundo. Del mundo, volvimos a ser. Nosotros habíamos logrado tener otras posiciones y estábamos en el segundo lugar, que no es que sea una maravilla, Claro, pero Bolivia estaba bajado primero que nosotros. Llegó en un momento a estar primero. Ahora volvimos a estar primero, es que tenemos 300.000 hectáreas sembradas. Sí, ahora Armando Benedetti dice que es que no, que esas son proyecciones, que es imposible que se duplique de un año a otro. O sea, al final reconoce que en los últimos 3 años se ha duplicado esa producción. No, es que no es imposible. Todos los gobiernos, mal o bien, Santos empezó con su proceso de paz y abrió la puerta y acabó con la fumigación, y eso fue funesto para Colombia. A él también lo debería de certificar Estados Unidos, la verdad, personalmente, porque lo que hizo fue, ya mirando hacia atrás, 9 años atrás, lo que hizo fue realmente negociar impunidad para los peores narcotraficantes de la historia de Colombia, las FARC, y hoy están en el Congreso, no han dicho la verdad, no han reparado a sus víctimas, no han pagado un solo día por sus crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad. Él abrió esa compuerta. Acabaron en su gobierno con la fumigación.
Y entonces viene este gobierno radical de extrema izquierda. Es que no se nos puede olvidar que Petro perteneció a un grupo terrorista. Claro. ¿Por qué se les olvida? No se les puede olvidar. Y entonces viene a favorecer con medidas del gobierno a los narcos. Y entonces estamos tomados por los narcos, los carteles mexicanos están allá, los quieren sacar de la cárcel, están libres, están impunes, y pues estamos jodidos con el cuento de la tal paz total. Sí, hablas de Juan Manuel Santos, María Fernanda Cabal dice que él está en tu campaña. Cuéntanos un poco si esto es... ¿Quién está en su campaña? O sea, María Fernanda Cabal, no, perdón, que hablas de Juan Manuel Santos y a la vez hablan también de Iván Duque. Él está en tu campaña. Coméntanos un poco la posición de las personas que te están apoyando. Mire, en esta campaña. Está la exministra Alicia Arango, está la exministra Sandra Suárez, y hay mucha gente trabajando, muchos jóvenes. Ustedes me ven aquí con personas incluso comunes y corrientes que están poniendo su aporte. El expresidente Iván Duque, a quien respeto y aprecio, yo lo veo es que está viajando por todo el mundo. Sí, pero no hay un apoyo directo. Para estar en una campaña se necesita estar. El presidente Duque está viajando por todo el país. Más bien, yo lo que no entiendo es cómo la doctora Cabal, yo la vi el domingo pasado en un foro donde estaba el expresidente Iván Duque y donde estaba el presidente Uribe. Que le pregunte al presidente Uribe, que le pregunte. Yo estoy haciendo una campaña ciudadana. Eso es lo que a algunos contendores les preocupa. ¿Qué es ciudadana? Yo no vengo de los partidos, yo no vengo del sistema político. Yo soy una periodista que ha tenido que denunciar la corrupción, que lo ha hecho con firmeza y con valor. He tenido que denunciar a los delincuentes, me he enfrentado a gobiernos, me enfrenté a este. La doctora Cabal me aplaudía mucho como periodista, me ha aplaudido mucho. ¿Pero qué crees? ¿Que le duele tu candidatura? No, yo no sé, pregúntele a ella, yo no sé. Yo no voy a pelear con María Fernanda Cabal. Claro. Ella verá si pelea sola. Yo no voy a pelear con ella, la respeto. Me parece raro que esté tan preocupada por mi campaña, que se preocupe por la de ella. Porque ella tiene el reto de ganarse la candidatura en su partido, que no se preocupe por la mía. Sí. Ahora, ¿qué crees que va a pasar allí? Además, al final, ¿sabes una cosa? Al final, los que no somos petristas, los que hemos hecho oposición, tenemos que entender que así sea de manera distinta, que estemos haciendo campañas diferentes. Al final, queremos la libertad y la democracia para nuestro país. Cuidarla, conservar esa democracia, conservar esa libertad. Así que yo no voy a entrar en peleas con la senadora Cabal, que pelee sola, pero que se preocupe por su campaña, no por la mía. Ahora, háblanos justamente de lo que sería esa alineación de los candidatos de derecha. Obviamente hay dos vueltas en esas elecciones, pero ¿qué crees que puede pasar adicionalmente si estarías dispuesta a formar parte de un único candidato de la derecha? Porque es lo que nos pasa. A mí me da hasta risa que María Fernanda Cabal diga eso. ¿Sabe por qué? Porque es que se le olvidó que el presidente Iván Duque fue elegido candidato, fue por el partido de ella, el Centro Democrático. Yo no entiendo. No entiendo, francamente no entiendo. ¿Y por qué crees que lo hace? No sé. Porque lo ha venido ratificando en varias entrevistas. Pero pues no entiendo. Te lo digo que no entiendo porque él fue elegido por el partido de ella. Yo no pertenezco al partido de ella. Entonces, ¿qué reclama? ¿Cuál es su preocupación? No entiendo. No entiendo, francamente. Sí. Cuéntanos un poco de ese tema de los candidatos de derecha. Tiene que, tú como outsider, por un lado, vendrán momentos. Aquí lo que tiene que ser un propósito superior es que podamos recuperar a Colombia. Que esta gente no se quede a través de un heredero o lo que sea que haga una locura. ¿Y lo ves posible? En Venezuela nos pasó que todos hablaban eso y a fin de cuentas se han atomizado los votos, ¿no? Pero entonces, por eso es el propósito superior. Aquí no importa el nombre de la senadora Cabal, ni de Vicky, ni del otro, ni de la otra. No, importa es Colombia.
y yo me metí a esto y no estoy en una redacción, es precisamente porque lo que busco es que podamos recuperar a Colombia. Y voy a hacer todo lo honorablemente posible para que eso ocurra. Sí, y sería o renunciar en algún momento a tu candidatura o lo contrario, el apoyo de los Pero partidos ¿cómo voy a queriendo renunciar ser... si voy punteando? ¿Cómo Claro, no, renuncia bueno, uno pero... punteando? Dime. Sí. Ese sí es un problema. Pero ¿Cómo estarías renuncio? dispuesta si Pero acaso si voy las cosas punteando, van ¿cómo? cambiando. Y si no, entonces el apoyo no. de los partidos, porque eres un A outsider ver. que necesitarías la estructura del partido. Calma, ventarrón. Espere a ver. Vamos a ver. Pero estarías Esto- dispuesta a recibir el apoyo Vamos a del ver. partido, Uno siempre del se presidente puede Uribe. unir con gente buena. Porque políticos buenos en Colombia hay. Sí. También hay muchos corruptos. También hay bandidos. También hay gente aliada con los grupos criminales. También hay gente que se dedica a los negocios personales desde la política. Yo no soy nada de eso. Pero con gente buena, con políticos buenos, con gente que conozca el Estado, con técnicos, nos vamos a unir Entre los buenos indefectiblemente. está el presidente Uribe. ¿Te parece que es importante su apoyo en algún momento del camino? Pero es que él tiene un partido. ¿Usted cómo me va a poner Claro. a mí? Yo no pertenezco al Claro, partido. pero si sigues punteando en ese tema de... Espérese a ver. Yo al presidente Uribe lo respeto Ujú. y lo aprecio mucho. Le tengo mucho cariño al presidente Uribe. Y si él se pliega a tu campaña, estarías feliz. Pero déjelo que escoja su candidato primero. ¿Cómo voy yo a hacer eso? ¿Cómo voy yo a meterme cuando él está escogiendo su candidato? Claro. Él tiene allá 4 candidatos, 5 candidatos. Tiene- claro, no, y pero- está hasta el papá de Miguel Uribe. Sí, además. Entonces, deje los santos quietos. Claro, pero es importante ese punto porque a Pero nosotros ¿qué nos quiere- pasó pero en dígame Venezuela. una cosa, ¿qué quiere que le diga si yo no estoy en ese partido? Sí, no, pero en algún momento que ese partido te apoye a Yo ti y luego de aprecio, lo Le tengo recibirías. cariño al presidente Uribe y aparte de eso, admiro todo lo que ha hecho por Colombia. Una lucha incansable por ese país, por nuestro país. En el 2002, cuando llegó el gobierno del presidente Álvaro Uribe, teníamos una situación de seguridad crítica. Ujú. Había secuestros masivos en las carreteras, se tomaban las bases militares, asesinaban a los militares y a los policías, los llevaban secuestrados. Había un montón de militares y policías secuestrados, civiles empezaron a llevarse, por ejemplo, se llevaron a Ingrid Betancourt. Entonces, ojalá nunca volviéramos a vivir en esas épocas. Lo que pasa es que el crimen ha mutado y hoy tenemos una situación muy crítica donde hay más narcos, donde hay sí un montón de jefes del narcotráfico, donde se dedican netamente al negocio de la cocaína. Pero en ese momento la llegada del presidente Álvaro Uribe fue fundamental para recuperar la confianza inversionista, para recuperar la seguridad, recuperó la fuerza pública. Él le hace un reconocimiento al presidente Pastrana porque le dejó el Plan Colombia y pudo tecnificar a las fuerzas, tener la ayuda de la Casa Blanca. Todo esto es muy importante, de las agencias de inteligencia, de la DEA, de la CIA. Y pudo realmente cambiar a Colombia. En ese momento cambió Colombia. Luego viene Juan Manuel Santos, que ha sido incluso ministro de Defensa de Uribe, Y como que lo traicionan. ¿no? y no solo lo traiciona políticamente, Y en el realmente momento que traiciona estaban a los punto de colombianos, acabar los guerrilleros. porque él se elige con las banderas y los votos de Uribe y va y gobierna con las banderas de la izquierda. ¿Y cómo con se la le oposición. escapó ese strike a Uribe? Yo a veces No, todavía eso sí no no lo sé, tienes que preguntarle a él. Pero la verdad es que Juan Manuel Santos le hizo mucho daño a Colombia. Totalmente. Y él es uno de los grandes responsables, si no el primer responsable de que todo esto nos esté pasando. Todo esto nos está pasando porque él cambió el rumbo. Piensa que él recibe 46.000 hectáreas de coca sembradas en el 2010 y en el 2018 entrega 200.000. 180.000, 200.000 hectáreas. Y tú volverías a esa política dura, Pero definitivamente. hay que volver a fumigar, hay que levantar, hay que volver a ponerles órdenes de captura a los narcos que hoy las tienen levantadas y mueven por Sí. donde les da la Bueno, gana. y además son hasta políticos Hay que ahora. capturarlos, hay que mandárselos a Trump. Yo sí se los mando todos, porque no me duele ninguno. Incluso operaciones del Plan Colombia otra vez dentro de Colombia. Nosotros estamos- Eso también. Nosotros estamos planteando un Plan Colombia 2.0. Ujú. No se trata de operaciones de otro país en nuestro país, porque eso tendría que autorizarlo el Congreso y bajo ninguna circunstancia yo nunca voy a violar la Constitución y la ley. Yo no soy una autoritaria. Claro. Yo lo que sé es que hay que recuperar la autoridad, que es distinto. Ejercer la autoridad es diferente a ser autoritario.
completamente distinto en una democracia como Colombia. Pero sí podemos tener todos los canales de cooperación judicial, en inteligencia, en equipamiento, en reentrenamiento, y yo sé que vamos a poder tener una gran relación si ganamos las elecciones y somos gobierno, vamos a tener una gran relación con el presidente Trump, la vamos a tener y vamos a luchar juntos contra el narcotráfico, que es el gran enemigo. Sí, claro. Hablando justamente de Estados Unidos, quiero hacer ahí un pequeño capítulo por el asesinato de Charlie Kirk, que es el líder estudiantil más importante de Estados Unidos, y de alguna manera hacemos conexión directa con Colombia. Y sobre todo leía uno de los mensajes que tú enviabas de cómo ustedes también han sido etiquetados como nazis, como fascistas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué este discurso está calando y convirtiéndose en atentado? La extrema izquierda es muy dañina. Los extremistas son muy dañinos y están por todo el mundo. Sí. Y son peligrosos. No aceptan que uno distinto exista. Y por eso se da lo de Kirk. Pero no se le olvide que al presidente Trump lo iban a matar. 2 atentados estuvo. Sí. Lo iban a matar a poco de las elecciones. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si en esta potencia mundial pasa eso, ¿qué no puede pasar en un país como Colombia? Pues nos asesinaron a un candidato presidencial, a Miguel Uribe, nos devolvieron 30 años y más, cuando en una sola elección asesinaron a 3 candidatos presidenciales en su momento. Dejó esto manchada la campaña de sangre. Hoy nosotros tenemos amenazas muy graves, Sí. amenazas supremamente graves. Le dispararon a Miguel y 5 días después yo tenía al director de la policía en mi casa diciéndome, tenemos información de que la van a matar. Sí, bueno, y hablaste con el ministro de Defensa en el hospital 2 días después y él en principio como que está todo bien, está segura, ¿no? Pero ¿Qué ha pasado? ¿Ya no, operativamente mire, te protegen en Colombia? Yo no confío en el gobierno Petro, pero yo sí confío en la policía. Y están contigo. Y- Actualmente te sientes protegida. Pues uno nunca está plenamente protegido cuando alguien lo quiere matar. Pero te han dado todas no las estaba los mecanismos. protegido Sí, Donald Trump claro. en una potencia como Estados Unidos. Decirte yo aquí que es que me siento perfectamente protegida, pues sería una estupidez. Claro. Por supuesto, uno se Pero te encomienda a han Dios. brindado las herramientas. A ver, reforzaron la seguridad, Ujú. pero ahí está la amenaza. Estamos tratando de ser prudentes, de hacer las cosas como toca y demás, pero ahí está la amenaza. ¿Y cómo ha cambiado tu campaña en la calle? Sobre todo cuando tú No, dices que no te nosotros- quieren en la calle. No, nosotros obviamente tomamos la decisión de seguir adelante. Tomar esa decisión es costosa. Claro. Es costosa porque de por medio está la vida. Yo soy mamá, tengo 2 hijos Ujú. y ellos me necesitan. Ellos me necesitan. Yo no me puedo morir porque tengo que terminar de sacarlos adelante. ¿Y qué te dicen ellos? Saben que su mamá está en una lucha, sienten miedo, sienten temor, sienten preocupaciones. No quisiera estar Ujú. en sus zapatos. ¿Y qué les dices tú a ellos? Que siempre hay que hacer lo que toca. Siempre. Y que uno no se puede doblegar ni arrodillar, y menos ante los criminales. Piense que yo tengo la formación de periodista, donde me tocó tantas veces denunciar corruptos, criminales, enfrentarme a gobiernos. No me he doblegado ante Gustavo Petro. Yo soy muy firme, Gaby. Yo tengo determinación y tengo un valor que es más fuerte que el miedo. Eso lo aplico a todo en mi vida. Y así gobernaría, sin dejar dominar por el miedo una administración, haciendo lo que hay que hacer, tomando las decisiones que hay que tomar. Sí, tú hablas de la extrema izquierda y de todos esos peligros. Sí. Nuevamente, háblame de cuánto han avanzado, porque Gustavo Petro se puede ir un ratico, pero ellos siguen con estos planes. Esto es extendido y van y vienen en Y van a querer Argentina. agitar las calles y todo eso. Ya, eso es un libreto. Tú sabes que eso es un libreto. Sí. Pero los ciudadanos cada vez se van concientizando más, los jóvenes también se van concientizando más. Mira que yo ni siquiera pido que en Colombia pues todos pensemos iguales, que eso es una dictadura también. No Sí. importa, una dictadura es mala si es de derecha o si es de izquierda. Claro, es lo mismo. O nosotros hoy tenemos un gobierno corrupto, de extrema izquierda, pero yo no quiero que tengamos un gobierno corrupto de derecha. No.
No, por eso hay que elegir bien. Y hay que elegir a alguien con una trayectoria transparente, que no haya duda, ni mancha, ni tacha. Sí. Te has referido a los gobiernos de Nayib Bukele y de Javier Milei en Argentina, porque bueno, son los referentes Sí. más fuertes ahorita. La importancia de esos gobiernos que son un poco distintos y se distinguen de las izquierdas no necesariamente entran en un patrón. Pero ¿qué tomarías de ellos? ¿Qué quitarías de ellos? Y también lo que tú decías, no etiquetemos esto, yo lo voy a hacer a la colombiana, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho decir eso, no soy una imitadora. Ujú. No debería nunca un presidente ser imitador porque se vuelve una caricatura Claro. y al final va a fracasar. Entonces, con todo el respeto, sé que el presidente Milei ha hecho unas cosas que le han salido bien, como por ejemplo el recorte Ujú. en medio de una dificultad muy grande, pero he visto De al ahí Fondo tomarías Monetario, ideas. he visto al Fondo Monetario Internacional felicitándolo por el manejo económico. Sí. Acabó con la Y el tema de la hiperinflación. pobreza. Sí. Exacto. O el tema de la desregularización, todo eso le ha salido bien, con unos retos porque está en Argentina. Ujú. Nosotros queremos recortar el gasto, hay que hacerlo. Hay que fusionar unos ministerios, hay que fusionar unas entidades, pero lo vamos a hacer a la colombiana, con las necesidades colombianas. Nunca un país es exactamente igual al Claro. otro. Y en el caso de Bukele, del presidente Bukele, yo le admiro su determinación, le admiro que era un país perdido y lo recuperó con una firmeza increíble. Ahora bien, ¿el crimen funciona igual en Salvador que en Colombia? No. Sí. Nosotros tenemos todos estos grupos narcos que se dicen algunos disque guerrilla. Ujú. No hay guerrillas, pero ya tenemos una situación muy distinta. Toda la problemática colombiana está atravesada por el tema de la cocaína. Entonces nuestra problemática es distinta. Ahora, me gusta su política, por ejemplo, en algunos aspectos carcelaria. Nosotros queremos hacer 4 cárceles. No podemos hacer exactamente lo que ha hecho el presidente Bukele. Entonces, si usted me dice qué me gusta de Bukele, yo le digo más que cualquier cosa, su firmeza para recuperar un país que estaba perdido. Sí, a veces la retórica es hasta más poderosa que las acciones, ¿no? Pero su firmeza es muy de... importante y eso se necesita en Colombia, mucha firmeza. Pero ni me voy a parecer a Bukele, ni me voy a parecer a Milei. Que ellos gobiernen sus países, nosotros trabajaremos gobernando nuestro país. Incluso en materia de seguridad podrías hacer un mix entre lo que hizo Álvaro Uribe y Nayib Bukele. Es que, entre otras cosas, nosotros ya sabemos que la seguridad democrática funcionó y vamos a tomar lo mejor de la seguridad democrática, pero vamos a llevarlo a otro nivel porque el crimen ha mutado. Entonces, Claro, nosotros la llamamos seguridad inteligente. Pero sin lugar a dudas, muy a la colombiana, la seguridad democrática tuvo unos triunfos increíbles y volvió a darle otro nivel a los ciudadanos que perdieron el miedo. Es que allá no se podía ir a la finca, allá no se podía ir, una persona muy sencilla y muy pobre no podía irse fácilmente en transporte público de una ciudad a otra, por la carretera, porque podía haber una pesca milagrosa, se llamaba así, realmente era un secuestro masivo. Allá se llevaron 140 o 160 personas de una iglesia. En Cali me tocó cubrir todo eso como reportera. Secuestraron aviones. Increíble. Y tuvieron a las personas más de un año secuestradas. El ELN lo hizo. Se llevaron a una candidata presidencial en su momento, a Ingrid Betancourt, y fácilmente la secuestraron 7 años. A un general de la República, 12 años lo tuvieron secuestrado. Y lo sometieron, yo te voy a decir, yo conozco muy de cerca cómo eran estos secuestradores criminales que hoy están en el Congreso de Colombia gracias a Juan Manuel Santos. Mi esposo lo secuestraron las FARC. Un médico, un estudiante haciendo su especialidad en cirugía y oftalmología, y se lo llevaron un día de la puerta del hospital. Lo amarraban a un palo. No lo dejaban hacer sus necesidades. Estuvo amarrado 6 meses primeros a una cadena del cuello, de piernas, de manos. Son unos miserables que merecen pagar por todo lo que hicieron. Pero si aquí no pagan, se pudrirán en el infierno.
Vicky, también quiero hablar de todos los venezolanos que están en Colombia. Llegamos a ser más de 2 millones allá. Claro que sí. Háblanos un poco en tu plan de gobierno, en dónde encajan esos venezolanos, más o menos cuéntanos. Yo veo la migración como una oportunidad. Por un lado, pienso que ojalá regrese la democracia a Venezuela y todos ustedes puedan devolverse si quieren, o simplemente puedan ir a ver a sus familias, abrazarlas y quererlas y a estar juntos el tiempo que quieran y necesiten. Tantas mamás separadas de sus hijos, maridos de sus esposas, hermanos de sus hermanas, mamás de sus hijos. Eso no debería pasar en ningún país. Pero por el otro lado, siento que como estamos hoy, la migración es una gran oportunidad también y debemos trabajar para que eso sea así, para que tengan oportunidades, para que tengan garantías. Pero quien infrinja la ley se tiene que ir a la cárcel con todo el peso de la ley o se tiene que devolver a su país. Eso sí no se puede permitir, pero no solo es que no se le puede permitir a ningún extranjero, a nadie. ¿Quién va a permitir que vengan a delinquir a su país? Nadie. Sí. Vicky, las cosas se podrían resolver en Venezuela, pero también se podrían agravar y podrían venir nuevas olas migratorias. Tu posición con respecto a regularizar esos venezolanos si tú estás siendo presidente. Nunca voy a mirar a los hermanos venezolanos de una manera distinta. Son víctimas de un régimen. ¿Y los apoyarías con papeles? Todas las posibilidades, yo siempre los apoyaría, sí. Sí, yo sí. Yo sí. Entre otras cosas, mira que la estampida de colombianos hacia el exterior, pues no se van a Venezuela porque obviamente antes de allá están saliendo, pero se van a Polonia, vienen a Estados Unidos. Se ha disparado la salida de colombianos hacia el exterior, porque de alguna manera estos gobiernos autoritarios, cuando empiezan, generan temores, se agudizan las amenazas, no hay oportunidades. Entonces a muchos colombianos que han tenido que salir de su país también, yo sé que llegan a sufrir a otros países, a ganarse la vida, a ver cómo la hacen. Y uno en Colombia encuentra venezolanos que son médicos, que son profesionales excelentes, periodistas, encuentra empresarios. ¿Cómo cerrarles las puertas? No lo podríamos hacer. La verdad es que yo los recibiría siempre. Sí, y tus relaciones diplomáticas de seguir Maduro en el poder y tú ganar la presidencia de Colombia, ¿cerrarías consulados, embajada? No. ¿Cuál sería tu posición? No, yo tengo una posición en materia de relaciones internacionales en general que hay que hacer lo que le convenga a Colombia. No un capricho de un presidente. ¿De qué sirve que yo cierre la frontera, por ejemplo? De nada. Se morirían de hambre los colombianos, quebrarían las empresas, perderíamos empleos. ¿Para qué diablos sirve? Para nada. Tampoco cerrarías la embajada. Entonces, tampoco cerraría. Tendríamos que tener un cuerpo diplomático que maneje las cosas bien. Yo jamás voy a estrecharle la mano a Maduro, jamás lo reconocería, jamás aceptaría esa narcodictadura, es que se robó las elecciones. ¿Y cómo aceptarías diplomáticos venezolanos en tu suelo? Bueno, porque al final hay intereses comunes. Nosotros, por más de que no estemos de acuerdo con Maduro, no podemos separarnos, somos como unos siameses. Entonces, hay que entender que hay que cuidar los negocios. Sí le metería seguridad a la frontera y no permitiría, acabaría con la zona binacional el 7 de agosto del 26. No permitiría que Maduro metiera sus narices en Colombia. Eso sí, no. Y le daría a conocer al mundo toda la información que tienen las autoridades colombianas sobre las relaciones con el narcotráfico y el crimen de Maduro y el Cartel de los Soles. ¿Tú crees que con este operativo del Caribe, si sale Nicolás Maduro, tarde o temprano van a caer las dictaduras de Nicaragua y Cuba también? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque mira que Cuba pues está ahí hace más de 60 años. O sea, esto ya es... Y que es crimen organizado. O sea, hay quienes dicen que se caen unas cabezas, pero sigue esta estructura criminal. Así es. Nicaragua, muy complicado. Es que tiene nombrada hasta la esposa, metida la esposa en el gobierno y demás. Yo hoy creo que el hecho de que se caiga la dictadura de Maduro sería un gran triunfo para la democracia en América Latina y el mundo, no solo para Venezuela. Vamos paso a paso. Finalmente, tu mensaje a los venezolanos, ya como candidata, ¿qué ofreces para ellos, para que ellos puedan conocer más de Vicky? Claro, pues te diría simplemente que en mí siempre van a encontrar una persona que tiene una gran solidaridad por lo que han tenido que vivir,
que siempre estaré con los brazos abiertos. Ojalá podamos ser gobierno. Si lo logramos, vamos a estar juntos. Vamos a trabajar juntos, a hacer cosas juntos. Vamos a hacer de la migración de venezolanos, muy especialmente, que están ahí, nuestros hermanos venezolanos al otro lado de la frontera. Es que no estamos hablando de que se vinieron no sé de dónde, que cruzaron el océano. Estamos a minutos de distancia. Siempre la veré como una oportunidad y trabajaré para que así sea, para que tengan las garantías, pero el que cometa un delito va a llevar, la lleva porque la lleva. Vicky, de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Un Y abrazo. gracias a todos los venezolanos que nos ven y a todos los colombianos. No podemos perder la esperanza. Siempre la democracia y la defensa de la democracia vale la pena. Vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vicky Dávila, precandidata presidencial de Colombia.